Micael, vamos a poner sobre la mesa tres categorías para definir el primer año de Mauricio Macri. ¿Aceptable, por debajo de lo aceptable o por encima de lo aceptable este primer año, Alberto? Bueno, es por debajo de lo aceptable, es casi una mirada contemplativa. Creo que ha sido un muy mal año de gestión de Macri, un muy mal año de gestión. Yo soy de los que piensa que efectivamente Macri había recibido un escenario complicado, con una economía complicada, esto que ellos llaman la pesada herencia, que para mí era una economía muy maltratada en los últimos tiempos, pero me parece que se pusieron a curar al país y lo enfermaron más. Digo, Macri recibió un país con 37 grados de fiebre y ahora tiene un país con 40 grados de fiebre. Y eso es producto de la mala terapia que ha aplicado Macri, no es producto de otra cosa. Porque seguir echando la culpa de por qué la inflación se desató como se desató a la herencia, a la pesada herencia, es un disparate. La inflación se desató como se desató porque cuando devaluaron no midieron las consecuencias de la devaluación, porque cuando anunciaron el tarifazo no midieron las consecuencias del tarifazo, porque hay una parte de la inflación argentina que es lo que se llama la inflación autoconstruida, que es esa inflación que opera en la psicología del argentino, que para prevenirse aumenta los precios para cuidarse. Macri se equivocó muchísimo, muchísimo, porque como toda solución para los problemas fiscales que tenían, encontraron el endeudamiento, porque el Banco Central emitió LEBACs por 45.000 millones de dólares para lograr que la inflación sea del 40%. Alberto, ¿es cínica la postura del gobierno cuando comete un error, lo justifica echándole la culpa al kirchnerismo? Ya a esta altura yo no diría que es cínica, pero es insostenible. Es insostenible. Lo que en algún momento parece haberle servido, que es decir que todo lo que pasaba en la Argentina era culpa del pasado, ya a esta altura es insostenible. Lo que pasa es que en un primer momento sí o sí tenía que hacer un sinceramiento de cuentas, que era lo que le sirvió por ahí al principio, pero ya después no lo podía hacer. Ahora, hay una sensación, Alberto, de muchos ciudadanos, altos y bajos, que sostienen que este gobierno de Mauricio Macri ha sido, al menos en este primer año, para ricos, para empresarios, y no para los pobres. Es así, porque todas las soluciones que encontró son soluciones que lo primero que hicieron es atender a los más poderosos. Yo cuando escucho, por ejemplo, explicar ahora por qué el proyecto sobre la ley de impuesto a las ganancias está mal, y dice, no puede ser que gente que gane 30.000 pesos no paguen ganancias. A mí me asombra, porque además dicen, no, porque tenemos un problema fiscal y esto lo va a empeorar. Pero cuando le regalaron 4.000 millones de dólares al campo, a la industria agroalimentaria y a la minería, quitándole retenciones, no pensaron que iban a tener este problema. Ahora no lo pensaron. No puede haber sido, perdón Adri en esto, pero no puede haber sido que eso sea una estrategia política, dado que necesitan sí o sí apoyo de empresarios y apoyo de las cámaras para poder gobernar. Pero es que yo no creo que ningún empresario esté contento con una economía que va a caer más del 3% este año. Yo no creo que ningún empresario esté contento en una economía en donde desde enero a la fecha el consumo ha caído sostenidamente y en los últimos 4 meses ha caído por arriba del 7%. Nadie, ningún empresario puede estar contento con eso. Yo tengo la impresión que es un producto de la impericia. Mire, déjenme reflexionar con ustedes un episodio que viví hace atrás con un inversor extranjero. Lo escucha a Pratgay y dice Pratgay, nosotros necesitamos movilizar el consumo. ¿Eso está bien o está mal? Está bien, porque el 75% del Producto Bruto se mueve por el consumo. Ahora uno lo escucha a Sturzenegger y dice, no, hay que secar la plaza de dinero porque si no, no paramos la inflación. Entonces se emite LEBACs. Hoy en día hay más LEBACs que dinero circulando en Argentina, para que tengamos noción de la cantidad de títulos que han emitido, ¿no? Bueno, o sea, se prioriza invertir en el LEBAC, Alberto. Lo que intentan es con las LEBACs sacar el dinero de la plaza para que la gente no gaste. Como la gente no gasta, el consumo baja, como el consumo baja, los precios tienden a ceder porque la gente no compra. Ahora, con esa política han llevado la inflación al 40%. Ahora, el gabinete de Macri tiene una calidad muy buena académica, pero no sé si académica. ¿Pero le falta piel social a este gabinete? Primero, yo no estoy muy seguro que tenga una calidad académica muy importante. Yo tal vez le reconozco calidad académica a Alfonso, a Sturzenegger, pero no sé a cuántos le reconozco calidad académica. ¿Y piel social le falta a este gobierno? A este gobierno lo que le falta, me parece más que nada, es experiencia en la gestión de la cosa pública.
Es eso, porque yo tampoco creo que sean tan perversos de querer lastimar a los que menos tienen. No creo en la perversión en eso, para nada. Lo que creo es que les falta conocer cómo funciona el Estado. Hay cosas donde hay cosas que uno ve y uno dice, está claro que no saben cómo funciona el Estado. Bueno, convengamos que estaba claro también, y yo creo que en este punto Mauricio Macri el 10 de diciembre del año pasado se llevaba la noticia de su vida, que era ganar el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ganar gobierno de Provincia de Buenos Aires y ganar gobierno de Nación. Eso sí, claro, pero la realidad es que él tuvo una oportunidad histórica en este primer año, y la perdió, la dilapidó. El primer año de un gobierno, el otro día escribía un artículo en Clarín yo, es inversamente proporcional a lo que es la vida de un ser humano. El primer año de la vida de un ser humano, el ser humano es débil, necesita que lo cuiden, necesita del alimento, si lo desprotegen se muere. El primer año de un gobierno es el año de mayor fortaleza, es el año donde uno cuenta con los votos, la simpatía ciudadana y hasta la complacencia de los medios, porque este tema de la luna de miel hace que los medios sean prudentes para no romper la ilusión ciudadana. Pero, ese año, termino con esto, ese año Macri lo dilapidó porque realmente un año después uno no encuentra un indicador bueno, pero no solo en la economía, porque uno se para en la economía, pero puede llenarse de datos de otro tipo. Por ejemplo, están preocupados por los pobres, han sacado una extraña ley de emergencia que le entrega a algunas organizaciones 10.000 millones de pesos por año para que sostengan, la verdad, la ira de los pobres. Pero la pobreza aumentó el 10% desde que está Macri. Uno se para en la salud. Han hasta arruinado los programas que tienen que ver con el HIV. Uno se para en las relaciones exteriores. En las relaciones exteriores es una de las peores gestiones que se recuerdan. No digo que sea la peor porque existió Timerman antes que me salten a la yugular todos los macristas. Pero debe ser de lo peor. Digo, han logrado, los acuerdos que Malcorra promovió con Inglaterra son vergonzosos. Abrió las puertas a Inglaterra, abrió un diálogo innecesario con el sueño de llegar a la Secretaría General de Naciones Unidas. Inglaterra nos contestó con una base misilística, haciendo ejercicios militares en Malvinas y volviendo a replantear la soberanía de Inglaterra en Malvinas. Y diciendo no nos interesa, lo que ustedes saben no nos interesa. Exactamente, y podría seguir con el tema, porque Malcorra le dijo, promovamos el acuerdo con el Tratado del Pacífico. Está muerto el Tratado del Pacífico. Le dijo, vamos a Europa de la mano de Hollande y de Renzi. Son los dos cadáveres políticos de la Europa del presente. Alberto, lo hablábamos fuera del aire, es un gobierno que no tolera la crítica, porque en Mar del Plata, el fin de semana pasado, cuando un colega le realizaba una pregunta a Macri si se podía hacer alguna autocrítica, el presidente no hizo ninguna autocrítica, se puso un 8 en su gestión. Pero acá lo importante no es que el presidente se ponga un 8 en su gestión, acá lo que importa es la calificación de la ciudadanía. Claro, bueno, hay dos alternativas respecto de ese 8. Una es que tenga la autoestima muy, muy alta. La otra que sea un 8 sobre 100. Si es un 8 sobre 100 yo puedo estar de acuerdo. Si es un 8 sobre 10 es un disparate. Es un disparate. De cualquier manera, yo no le califico la nota que se puso porque finalmente el que tiene que criticarlo soy yo y los opositores. Él no tiene por qué sumarse a nosotros. Pero la verdad lo que me gustaría es que por lo menos recupere un poquito la prudencia. Porque cuando uno ve ponerse un 8 a un gobierno que está generando los costos sociales que se están generando actualmente, uno se preocupa mucho. O sea, les doy un dato que acaba de sacar el CEPA. En la gestión de Macri, diariamente, 650 personas, 10 por día, entraron en conflicto de trabajo. Perdieron su trabajo o fueron suspendidos en su trabajo. 650 personas por día. A eso hay que sumarle, Alberto, todos aquellos contratos que se vencen ahora, el 30 de diciembre, que de hecho llama la atención y en este punto por ahí me voy a referir al aspecto comunicacional del gobierno, ¿no? Sí. Da la sensación que hay muchos funcionarios que hablan, se desdicen, dan la noticia. Vamos a referirnos a lo que pasó la semana pasada. Gabriela Michetti, la vicepresidenta de la Nación, dice, después del miércoles, cuando se acepta y se envía a senadores el proyecto de ganancias, la vamos a vetar la semana que viene si esto sale. Después al otro día, no la vamos a vetar, la vamos a pensar.
Es como hay una prueba y un error, hay un doble mensaje del, sí, el ensayo o ver el túnel, el ensayo y el error, ¿no? Sí, yo no sé si es ensayo y error, a mí me parece que se equivocan mucho. Pero se equivocan desde la inexperiencia, se equivocan desde se equivocan en el diálogo. En el caso de Gabriela Michetti, la verdad lo mejor que podría hacer es tratar de recluirse en el Senado, aprender el reglamento del Senado, porque no lo conoce bien, y callarse la boca, porque realmente es estrepitoso todo lo de ella. No me estoy metiendo en temas judiciales de ella que me llaman poderosamente la atención, estoy hablando de su gestión. ¿La decepcionó? No me decepcionó porque nunca creí en ella, pero lo que sí creo es que es lamentable su gestión. Es lamentable todo lo que expresa públicamente. Yo le escucho hablar y digo, qué notable, ¿no? Que alguien haya llegado a vicepresidenta desconociendo tanto cómo funciona un país. Qué impresionante. Los senadores le tienen que indicar cómo es el reglamento porque ella está perdida. Hoy en la página 3 de Clarín hay un chiste sobre ella, que realmente si yo fuera ella estaría llorando porque que me traten de ese modo. Pero hagamos caso omiso de Gabriela Michetti, que gracias a Dios no tiene ningún ministerio a cargo. El gobierno tomó deuda, está con plata, parte de ese dinero se las entregó a los movimientos sociales. ¿Con esta acción el gobierno frenó una crisis social en diciembre? No lo sé. A ver, la crisis social existe. Y es profunda. Pero no viene de ahora también, no viene de ahora, no. Viene de arrastre. Claro, lo que pasa es que hay que entender varias cosas. O sea, Cristina dejó un país con 29 puntos de pobreza, pero ya a comienzos de año, en el primer trimestre, estábamos en 32 puntos de pobreza. Yo no sé en cuánto estamos ahora. Y estas son nuevos pobres, que hay gente que se va cayendo del sistema, por decirlo de algún modo. Y no solamente se caen, no tienen ninguna soga de donde agarrarse para tratar de volver. Bueno, recordemos manifestación de hace 2 semanas en plena 9 de julio en el Ministerio, iban pululando desde el Ministerio de Desarrollo Social hasta el Ministerio de Trabajo solicitando planes sociales, muchísimas organizaciones que quedaron fuera del acuerdo. Claro, bueno, porque ese acuerdo objetivamente fue imprudente. La verdad el acuerdo fue imprudente. Yo sé que se iban a enojar, conmigo todos los compañeros peronistas, pero fue imprudente. ¿Por qué? ¿En qué aspecto? Porque fue un acuerdo parcial con un grupo de organizaciones y no con todas. ¿Y se puede lograr? Todas las que no entraron van por el acuerdo propio. Pero ahora, ¿se puede lograr que ingresen todas las organizaciones sociales y que con tan solo 10.000 millones de pesos por año se solucione el problema de la emergencia? No, el problema no se soluciona con eso, pero eso ayuda. Ahora, de cualquier manera lo que yo creo, primer punto, yo no necesito más sistemas para que los pobres sobrevivan en la pobreza. Yo necesito proyectos que los saquen de la pobreza. En esto tenía razón Pratgay, la única solución es lograr inversiones. Pero para lograr inversiones hay que cambiar drásticamente el contexto económico. Por esta vía, el segundo semestre, que ya se ha muerto, no va a llegar nunca. Se consumió completamente. Claro, porque cuando empiece el primer semestre... ¿Tampoco? No, porque cuando empiece el primer semestre son las mismas condiciones en las que estaba la Argentina el segundo semestre, peor. O sea que los puntos principales del presupuesto 2017, por lo que usted dice, no van a ser cumplidos. No, por ejemplo, el dólar al 17. Yo para que la gente me entienda, a ver, este primer año de Macri está terminado con los resultados que estamos viendo. Sí. Ahora, Macri ha previsto un presupuesto que dice que si le va todo muy bien, en diciembre del año 2017 va a tener la misma inflación que Cristina le dejó en el 2015. 25 puntos más o menos, 23, 25 puntos. Que si le va muy bien, el superávit fiscal no va a existir un déficit fiscal de 5 puntos, el mismo que le dejó Cristina. En conclusión, voy a tener esas dos variantes iguales a las que le dejó Cristina. ¿Va a haber cambiado algo? Sí. Cristina le dejó un país con 38 puntos de endeudamiento, la deuda representaba 38 puntos del PBI, vamos a superar los 60 puntos del PBI. Vamos a tener más o menos 2,5 millones más de pobres. Vamos a tener más o menos un 40% más de desempleados de los que tenemos en el presente. En conclusión, si las cosas le van muy bien a Macri como él sueña, la Argentina del 2017 va a ser peor que la del 2015. Alberto. Y entonces la conclusión que vamos a sacar entonces no es que Macri perdió un año, es que los argentinos habremos perdido 2. Uno de los objetivos que se propuso Macri hace un año fue unir a los argentinos.
¿Cómo estás observando esta denominada grieta? No. ¿Unió a los argentinos o los dividió por sus políticas económicas? Macri no promueve nunca la unidad. Macri promueve cada día más la separación, la distancia. ¿Su política se hizo dividir a la gente? Absolutamente. Pero además lo que acaba de decir de Massa, la verdad es que Massa lo ayudó todo lo que fue posible al punto en que ya no lo pudo seguir ayudando con el tema de ganancias. Marcos Peña dice todo lo contrario a usted. ¿Qué escuchamos? A ver Marcos Peña. A ver qué dice. Me parece que el gobierno ha logrado construir consensos en un país de minorías, en un país de mucha fragmentación, y creo que eso ha sido muy positivo. Creo que hay un problema con la discusión sobre la cultura política en Argentina. Los argentinos hemos acostumbrados a los gobiernos autoritarios, prepotentes, cualquier otra cosa es confundida como debilidad. Nosotros creemos en la cultura del diálogo democrático, creemos en que en una democracia hay que dialogar, y obviamente el dialogar implica aceptar postura del otro, y obviamente el dialogar implica aceptar postura del otro. El proyecto no es serio, y no puede haber dos criterios, no hay dos Argentinas, hay una sola. Ahora, nosotros somos Cambiemos. ¿Qué número le pone al primer año de gestión? Yo coincido con el presidente porque creo que la evaluación se debe hacer sobre los desafíos que teníamos hace un año y los que se han resuelto, empezando por la gran crisis económica que hemos evitado. Nosotros hemos logrado salir de eso gracias a la construcción de confianza y un gran equipo económico como hemos tenido. No queremos más el rejunte del pasado que ayer se reflejó en esa conferencia de prensa. Bueno, ahí Marcos Peña lo deja clarito, al menos su postura, que volvemos a hablar. En un momento en el gobierno de Cristina se hablaba del relato y del discurso. Sí, a ver. Nos encontramos con otro relato igual. Yo en verdad no lo conocía a Peña, sigo sin conocerlo, pero los medios me habían creado otra expectativa de Peña. ¿Cuál era? La de alguien más capaz. Y la verdad es que su inoperancia es magnífica. Solo lo único que hace es relatar bien el discurso que Durán Barba le escribe, pero lo que acaba de decir es todo disparatado. Yo a veces cuando escucho decir estas cosas, a mí me preocupa mucho, lo dije el otro día y generó un gran revuelo en las redes sociales, pero lo confirman día a día. Yo tengo la impresión de estar en presencia de un gobierno psicótico. Qué fuerte. Claro, pero ¿cuál es la característica de un psicótico? Vive una realidad distinta a la que es. Él cree en una realidad que no existe. Para que todos me entiendan también, era muy parecido a lo que yo le decía a Cristina cuando Cristina me decía que el 5%, la Argentina tiene un 5% de pobreza. Acabo de escucharle decir a Peña que están muy contentos porque han cumplido todos los objetivos que se habían fijado. ¿Cuáles eran los objetivos? 10% más de pobres, 30% más de desocupados, la inflación subirla del 23 al 40%, la deuda subirla del 38 al 57% del PBI. Esos eran los objetivos. Alberto, si me lo hubieran dicho, y si lo hubieran dicho los argentinos, no los hubiera votado nadie. Y Margarita Barrientos, que la escuchamos hace algunas horas, dijo que todavía no lo vio el presidente en este año de gestión, pero ella le reprocharía la necesidad que hay en su comedor, ella lo ve todos los días, y la falta de trabajo. No, que pero se suma gente, minuto a minuto se suma gente en el comedor de Margarita. Claro. Ahora, puede ser, porque también en un momento lo que se le había criticado al gobierno de Mauricio Macri, a todos, ciudad, provincia, nación, es que eran todos niños bien, que les faltaba embarrarse. Usted sabe cómo significa y de lo que se trata el trabajo político, y sobre todo el peronista se embarra, va por la calle, va a la villa, visita, camina. Ellos no son peronistas. Que ellos, pero de todas maneras estos son políticos, y el político debería haber hecho ese traslado de tiempo. Eso no ocurre, según algunos, dentro del gobierno de Mauricio Macri. ¿Siempre son niños bien? Yo no sé si son niños bien, yo la verdad no es eso lo que me preocupa. Conozco muchos niños bien que hicieron mucho por la gente más necesitada. Yo lo que creo es que no tienen idea de lo que les está pasando realmente. Lo digo con mucha preocupación. Yo cuando escucho esas cosas, o sea, el diálogo del que habla Peña es haber mandado una ley de 15 artículos para pagarle a los holdouts y haberle cambiado 12 artículos. Haber mandado una ley de 92 artículos para el blanqueo
y haberle cambiado 62 artículos. Haber aprobado una ley de blanqueo prohibiendo que los familiares ingresen y que el presidente saque un decreto cambiando la ley para que su papá pueda blanquear. Alberto. Su papá, el papá de Dietrich, el papá de Cabrera, la mujer de todos esos funcionarios. Sí, teniendo en cuenta que Carrió había sido una de las primeras críticas. que Y dijo Carrió, que no. y Carrió sobre este punto, nada dijo. Nada. Está ausente veraneando en Ahora, Miami. Alberto, uno de los aspectos quizás positivos del gobierno y gente cercana a Cambiemos lo señala, fue que no hubo un paro general hacia el gobierno de Mauricio Macri. Me gustaría saber qué opinas sobre la CGT, sobre la Central Obrera actual de la calle Sopardo, que no realizó un paro general. Pero es que todos quisimos no complicarle la vida a Macri. Si hace un año atrás yo hubiera estado acá y ustedes me hubieran preguntado qué esperaba del gobierno de Macri, hubiera dicho, van a tener una muy buena gestión y muchas complicaciones políticas. No tuvieron una complicación política. Nadie les complicó la vida políticamente. Durante este año lo que quisieron lo tuvieron, lo que necesitaron lo sacaron. Cuando se le hizo una pequeña diferencia, producto de ese diálogo tan fructífero del que habla este chico Peña, lo único que se logró es que el presidente saque un decreto cambiando la ley. Nosotros nos olvidamos, pero el presidente quiso nombrar por decreto a 2 miembros de la Corte. Nosotros nos olvidamos, pero el presidente quiso cambiar la ley de la Procuración para poder meterse en el funcionamiento del Ministerio Público. Para el presidente fue una pesadilla, o citó el ejemplo de un oyente de una radio en Mendoza cuando estaba inaugurando el aeropuerto, la foto del Congreso con la oposición la definió como una pesadilla. Pero eso es un golpe bajo. Yo cuando dice esas cosas a mí me asombra. ¿Lo vio, lo escuchó? Sí, pero eso es un golpe bajo. Es como si yo le dijera, miren, para mí la pesadilla es que el Banco Central esté en manos del hombre que manejó el megacanje y destruyó la Argentina, que estuvo procesado durante muchos años. Yo podría decir, miren, para mí la pesadilla es que la seguridad esté en manos de una persona que hace unos años manejó el Ministerio de Trabajo y le sacó el 13% a todos los jubilados. Y yo podría seguir respecto de todos. La gente de la Alianza que participó en la destrucción más enorme de la economía argentina, que hoy son colaboradores de Macri. Pero no lo hago porque esa es una chicana. E interpreto la payasada que dijo Macri como otra chicana. Y nos quedaríamos sin políticos también, porque si empezamos a verificar el pasado de los políticos... Pero claro que es un disparate, claro que es un disparate. Y me parece un delirio. Y además a mí no me corren más. Porque esa gente que él habla, las fotos del pasado, además demostró una ignorancia supina. Lo llamó a Felipe Solá el gobernador de Cristina. Ni era de Cristina, era de Buenos Aires y no fue durante Cristina fue presidenta, fue antes. La nombró a Camaño, Camaño fue ministra en la época de Duhalde. Pero a mí no me corren más, no me corren más. Con esas payasadas no me corren más, porque Kicillof es diputado porque lo nombró la gente, no porque lo puso Cristina. ¿Y cuál es el respeto que tiene a la gente Macri cuando descalifica hacia sus votantes? ¿No tolera la crítica al gobierno? Yo lo que creo es que están desesperados, no entienden para dónde correr, no saben cómo se sale de este brete, creyeron que para salir del pozo había que seguir cavando y ahora están mucho más profundos en el pozo. Y ahora todo es más difícil, todo es más difícil. Y creo que además tienen un discurso falaz, donde dicen me importa la calidad institucional y al mismo tiempo promueven la ley de la procuración donde quieren meterse y manipular a todos los fiscales. Todo el mundo sabe que el gobierno tiene emisarios que se meten con los jueces federales tratando de presionarlos y sacar decisiones. La relación razonable con los gobernadores es otro aspecto positivo que señala el votante de Cambiemos. No, bueno, los gobernadores, yo a los gobernadores los entiendo tanto y en cuanto el poder, claro, el poder depende mucho del poder central. Su economía depende mucho del poder central, pero la verdad es que creo que nadie está convencido, porque cuando uno va a cualquier provincia del norte, cuando uno mira empresas textiles como Alpargatas, Platex, la cantidad de trabajadores suspendidos que tienen. Automotrices. Las automotrices. Hay que escucharlo al presidente de Fiat cuando dijo el otro día, me encanta lo que dice el presidente, solo quiero recordarle que en nuestra industria trabajamos 7 días al año, porque al mes, porque el resto del mes están suspendidos. Automotrices, construcción ha dado en baja todos los meses, fue dado en baja. Y ahí hay un caso formidable de inoperancia, porque se enloquecieron tanto con el riesgo a caer en un hecho sospechado de corrupción, qué sé yo, que paralizaron toda la obra pública.
Hay que ver lo que es la obra pública en el primer semestre. En el segundo semestre empezó a repuntar un poquito, pero mínimamente. La verdad es que es muy llamativa la mala calidad de la gestión de Macri. Muy llamativa. Y cuando uno, vuelvo a decir, uno se concentra mucho en lo económico, pero cuando revisa área por área, la calidad de gestión es el índice de estimador, que el otro día lo repasábamos, ¿te acordás, Adri? El EMI, el estimador mensual industrial, claro. Una de las cosas que contaba era que si bien durante los 11 primeros meses del año todos los índices dieron baja, si uno comienza a desglosar cada uno, también dieron baja mensualmente, no hubo un repunte. Claro. Alberto, ¿qué pasa cuando un político en campaña dice A y después cuando llega al Poder Ejecutivo o a la Gobernación hace B? Ahí hay una instrucción seguramente entre la confianza del ciudadano para con el gobierno. Para mí esa es la mayor falta ética de alguien, ¿no? O sea, el mentirle a la gente es la peor falta ética. Pero es posible decir 100% la verdad en campaña. Ya recordábamos a Riojano que decía, si yo hubiera dicho la verdad no hubieran votado. Pero no podemos resignarnos a creer eso. Pero es posible cumplir todo lo que se dice en campaña. No, una cosa es no poder cumplir lo que se dice en campaña y otra cosa es hacer todo lo contrario, que son dos cosas muy distintas. Bien. Porque yo entiendo que por ahí los tiempos a él no le dan para llegar a pobreza cero. No. Pero lo que está haciendo es aumentar la pobreza. Yo puedo entender que él no haya logrado en un año la desocupación, pero él lo que está haciendo es aumentar la desocupación. Y yo puedo entender que él haya dicho, yo no voy a devaluar, pero lo que él hizo fue devaluar. Y yo puedo entender que él haya dicho, voy a mantener el fútbol para todos, pero lo que hizo él fue terminar con el fútbol para todos. Él se entrometió en la AFA, puso un interventor en la AFA, que es el expresidente de Belgrano de Córdoba, armó un estropicio en el fútbol argentino, que es el que estamos viendo ahora. Alberto, nos tenemos que ir, pero quiero cerrar con esta pregunta. Supongamos que esta semana lo llaman del gobierno. Escucharon la entrevista y Marcos Peña lo recibe. Sí. ¿Qué principal consejo le daría al gobierno? Empezar de vuelta. El primer consejo que le daría es, por favor, al frente del área de la producción, primero, si podés unificar todas las áreas económicas, te lo voy a agradecer porque la verdad no tengo la menor idea para dónde van. Porque yo lo escucho, el ministro de Agricultura, y lo único que quiere es seguir dándole ventajas al campo. Y escucho al ministro de Industria, y lo único que quiere es ver cómo saca del atolladero la caída que tiene la industria. Y todo esto es a expensas de unas cuentas fiscales que el ministro de Hacienda me dice que ya no resisten más. Y al mismo tiempo tengo al presidente del Banco Central que no para de endeudar al Banco Central para bajar una inflación que todos los días crece. Y la verdad que cuando llega el momento de reclamar, no sé a quién reclamarle. Lo mejor sería unificar en una sola persona la conducción económica, en una sola persona. Ahora, si no lo quieren hacer, yo le pido por favor que traten de en agricultura poner a alguien que no esté tan vinculado con los intereses del sector. Y le pediría que si van a poner a alguien que maneje la producción, traten de buscar a alguien que no se haya formado en el circuito financiero, como es el caso de Cabrera, que es un hombre que salió a la luz pública conduciendo un fondo de pensión. Yo le pediría estas cosas. Y la verdad es que le pediría también que revisen sus políticas económicas, porque hasta acá han dado pésimos resultados. Y en esto tiene razón Labaña. Si siguen haciendo las mismas cosas, no esperen encontrar otros resultados. Haciendo estas cosas, los argentinos ya sabemos cómo terminamos. Los argentinos ya sabemos cómo terminamos cuando nos endeudamos en exceso. Los argentinos ya sabemos qué le pasa a la economía cuando entra en un proceso de recesión de la magnitud de la que tenemos hoy en día. Alberto, un placer como siempre escucharlo. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias por venir. Además vino un fin de semana largo, donde uno descansa. Ha sido un gusto verlo. Muchas gracias. Voy a ver si consigo unas zapatillas como esas. Eso, bueno, podemos pedir unas como las de zapatillas. Gonza Rey. Como la de Gonza. Me voy a poner en campaña. Vamos a